Hi everybody, today's Hola a todos. Hoy es sábado, 25 de abril de 2026, y nuestro querido amigo Mark Sleboda está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Mark. welcome back. Nima, gracias por invitarme. Nima, thanks for having me. It's Siempre es un honor y un placer estar en Dialogue Works. Mark, let me start. Please hit like button helping us. Mark, déjame empezar. Por favor, dale al botón de me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más gente. Y sigue a Mark en su cuenta de Boosty. Justo debajo de su nombre puedes ver boosty.to/therealpolitik. Puedes entrar ahí y suscribirte, y si te suscribes, mucho mejor. Creo que vas a encontrar muchísima información, no solo sobre la guerra en Ucrania, sino también sobre geopolítica y la guerra en Oriente Medio. Mark es un escritor muy agudo, diría yo. Mark, déjame empezar con la situación actual. De alguna manera, si miras lo que está pasando, resulta casi ridículo, porque hemos tenido al ministro de Exteriores iraní viajando a Pakistán. Dijo, lo publicó en su cuenta de X, que era una gira. Voy a ir a Islamabad, luego a Mascate, en Omán, y más tarde a Moscú. Y va a responder al mensaje que han recibido de Pakistán, de Estados Unidos, a través de Pakistán. Querían responder a eso. Han escrito una respuesta. Pero más tarde supimos que Donald Trump está enviando mensajes, también Jared Kushner y Steve Witkoff. Todo, ya sabes, surgió de la nada. No estaba planeado, porque Irán no tenía previsto hablar ni reunirse con la delegación negociadora estadounidense en Pakistán. Y todo fue inventado. Se lo inventaron. Ahora mismo, hace apenas unos momentos, anunciaron que se cancelaba, porque bueno, el ministro de Exteriores iraní está ahora en Mascate, en Omán. Así que, si van allí, no hay nadie con quien negociar, con quien hablar. ¿Cómo ves la situación ahora, con este tipo de movimientos por parte de Donald Trump? No sé si podemos llamarlos movimientos, pero por un lado, intenta negociar, y por otro, ves que mantiene el bloqueo del bloqueo. ¿Cuál es tu interpretación de eso? So first of all, Así que, para empezar, su insistencia en celebrar reuniones, a las que Irán se negó a asistir primero el martes, y luego, como decías, cuando se anunció ayer que el ministro de Exteriores iraní llegaría brevemente a Islamabad, hablaría con los mediadores pakistaníes y después seguiría hacia Mascate y luego a Moscú. Estados Unidos interpretó eso, supongo, como una señal o quizá quiso presionar a los iraníes para que aceptaran conversar. Así que, evidentemente, anunciaron que habría conversaciones. Y esto lo vemos una y otra vez con la administración Trump. We see this repeatedly with the Trump administration. We saw it most spectacularly. Lo vimos de forma especialmente llamativa la semana pasada, al final de la semana, cuando el ministro de Exteriores iraní publicó, y lo siento, pero tengo que decirlo así, una desastrosa publicación en redes sociales en la que declaraba el estrecho de Hormuz abierto y libre, sin ninguna de las condiciones que eran fundamentales para eso. Y entonces Donald Trump se lanzó sobre el tema y empezó a decir las cosas más disparatadas, simplemente inventándose hechos, que el estrecho de Hormuz estaba completamente libre, que Irán había prometido no volver a bloquearlo nunca, que iban a entregar todo su uranio enriquecido a Estados Unidos y que no volverían a enriquecer uranio. Incluso que iban a ayudar a Estados Unidos a retirar las minas marinas del estrecho de Hormuz. Y le iban a dar un pequeño y bonito pony rosa con un lazo y toda esa ridiculez. Hemos visto lo mismo muchas veces en el conflicto de Ucrania, cuando Estados Unidos anunciaba algo y Rusia respondía, no, nunca acordamos eso, nunca aceptamos reunirnos. A menudo pienso que la administración Trump hacía esto con la intención de que, simplemente al decirlo, la otra parte se viera presionada a hacerlo realidad, ¿no? Que con el mero acto de decirlo, de alguna forma, se forzara al otro lado a aceptar esa versión de los hechos. Lo hemos visto ya tantas veces. Y no funcionó. Los iraníes simplemente lo ignoraron y siguieron su camino hacia Islamabad. Y además ya le habían dicho antes a los estadounidenses, no vamos a reunirnos con tu yerno mimado ni con tu amigo del sector inmobiliario.
Those are not diplomats. If you want Esos no son diplomáticos. Si de verdad quieres llevar a cabo una negociación diplomática seria con nosotros, en nuestros términos, entonces envía diplomáticos de verdad, o políticos de verdad, figuras reales dentro de tu administración. No a tus amigos ni a tus hijos enchufados, ¿vale? Quiero decir, esa es la situación. Y además, más allá de que ninguno de los dos tenga un cargo en la administración Trump ni en el gobierno de Estados Unidos, también está el hecho de que hace unas semanas un diplomático británico se refirió a ellos, básicamente, como activos israelíes. Así que vamos, no sorprende que los iraníes hayan dicho que no se fían de ellos y que no quieren reunirse con ellos. Y no hay ningún motivo por el que debieran hacerlo. Exacto. Pero, evidentemente, los iraníes iban a rechazar cualquier reunión con quien fuera, y mucho menos con Jared Kushner y Steve Witkoff. Y eso se debe básicamente a lo que declaró la Guardia Revolucionaria, que no habría más negociaciones con Estados Unidos hasta que se levantara su especie de falso contrabloqueo. Ahora bien, hay que decir que ese contrabloqueo tiene una eficacia muy limitada. No se trata de un bloqueo del Estrecho de Hormuz. No hay barcos estadounidenses alineados, digamos, a lo largo del Estrecho de Hormuz, ¿verdad? No es esa la situación. De hecho, ni siquiera están a una distancia razonable para el alcance de misiles de crucero o de drones desde la costa iraní. De hecho, todas las interdicciones que se han llevado a cabo ni siquiera han ocurrido en el Golfo de Omán. Han sido más allá, ¿verdad? Han tenido lugar en el Océano Índico o en el Indo-Pacífico. ¿Y por qué? Porque la Marina de Estados Unidos sigue teniendo demasiado miedo de acercarse tanto a la costa iraní. Hasta ahora han detenido un total de 4 barcos, un par con bandera iraní y otro par vinculados a Irán, es decir, que o bien transportaban petróleo iraní o llevaban mercancías hacia Irán. Mientras tanto, según el Financial Times, Lloyds y Kepler, a mediados de esta semana había unos 34 petroleros que habían entrado o salido de Irán. Had either gone into Iran or out of Iran, right? Some going in, some going out. That had not been intercepted. So, what's going on here? Well, first of all, the blockade, the U.S. Navy has 16 ships, right? That's what they have. That's their forces in the theater there. And to chase dozens of Iranian tankers all over the wider Indo-Pacific is very hard. Second of all, these tankers can easily skirt the whole Gulf of Oman area. Lo único que tienen que hacer es seguir la costa de Irán, salir de un puerto iraní, o lo mismo, en sentido contrario, pero siempre bordeando la costa iraní. Come out along the Iranian coastline, and we know the U.S. doesn't want to go anywhere near the Iranian coastline because... Y sabemos que Estados Unidos no quiere acercarse ni de lejos a la costa iraní por los misiles antibuque de crucero de Irán, los drones aéreos, los drones de superficie, los submarinos no tripulados, los minisubmarinos, los aviones, los misiles de crucero, los misiles balísticos, lo que quieras. Irán tiene un arsenal más que suficiente para apuntar contra la Marina estadounidense, ¿verdad? Por eso, ningún barco de la Marina de Estados Unidos se ha acercado a la costa iraní en todo este conflicto. Esto nunca había pasado. Así que están muy lejos. Una lancha de ataque rápido, ya sabes, muchas cosas. Se acercan a la costa iraní, la bordean y luego entran en aguas territoriales de Pakistán, ¿no? Siguen la costa pakistaní, ¿verdad? Tienen derecho de paso inocente por las aguas territoriales de Pakistán. ¿Va a atacar Estados Unidos a barcos dentro de aguas territoriales pakistaníes? In Pakistani territorial waters. Iran is betting that they will not. Irán apuesta a que no lo harán, y desde luego hasta ahora no lo han hecho. ¿Quieren tener ese tipo de incidente diplomático con Pakistán? No. Entonces simplemente bordean las aguas pakistaníes, ¿verdad? Pueden descargar allí si lo necesitan, pasar la carga a otro barco, cerrar acuerdos. Si no, entran en aguas territoriales de la India. ¿Va a atacar Estados Unidos barcos en aguas territoriales indias? No, desde luego que no. Lo mismo, pueden descargar o rodear toda la India. Entonces ya están sin neocenio.
Parece este bloqueo una farsa. En Presti resulta casi ridículo en sus malas declaraciones. Actually kind of silly when you look at the declarations. Yes, they have caught a number of ships that were well out. Sí, han interceptado varios barcos que estaban bastante adentrados en el Océano Índico o incluso más allá. Creo que uno fue cerca de Malasia, en el estrecho de Malaca, ¿verdad? Ya sabes, ese tipo de operaciones de interdicción. Pero lo único que tienen que hacer los petroleros iraníes que entran o salen es mantenerse cerca de la costa, navegar por aguas territoriales, y no hay ningún problema. Por eso este bloqueo no es realmente tan real. Sin embargo, es lo que está utilizando la administración Trump. Lo ven como una especie de presión contra Irán. Y más aún, Trump lo presenta como una especie de victoria, una demostración de fuerza. E Irán no está dispuesto a aceptar esa postura de Estados Unidos. To accept that posturing from the United States. They're not going to give the United States the... No van a darle a Estados Unidos la satisfacción propagandística del poder, ya sabes, de poder declarar una victoria. Sea cual sea, digamos, el contenido interno de cualquier posible acuerdo, eso es otra cosa. A Estados Unidos le preocupa muchísimo su imagen, la imagen del hegemón, del poder victorioso. Y en el caso de Trump, aún más, porque su imagen personal está, por supuesto, completamente mezclada con la del propio país. Y nadie se preocupa más por la imagen del narcisista en jefe que es Trump. Es una situación muy parecida a la de la crisis de los misiles en Cuba, allá por los años 60, cuando Kennedy acabó llegando a un acuerdo por canales secretos con Khrushchev, en el que la Unión Soviética retiraría los misiles nucleares de Cuba. The Soviet Union would remove nuclear missiles from Cuba, and in return, the US would remove... Y a cambio, Estados Unidos retiraría los misiles nucleares Pershing de Turquía y de Europa que había colocado allí, y que fue precisamente lo que llevó a la Unión Soviética a poner misiles en Cuba como respuesta. Pero, según el acuerdo, esa era una de las condiciones que Estados Unidos exigía. Esa segunda parte no se hizo pública hasta décadas después. Y todo se presentó como una gran victoria estadounidense sobre la Unión Soviética en Cuba. Porque Estados Unidos está muy preocupado por su imagen como potencia hegemónica, porque al final la hegemonía va de poder. Y si los demás países no te temen, si no creen en tu fuerza, entonces no hay hegemonía. Porque ya sabes, es como esa máxima de Juego de Tronos. El poder reside donde los hombres creen que reside. Así que eso, en realidad, es muy importante. So that's actually very important. The narrative matters because the narrative ultimately is what is the foundation of U.S. hegemony in many respects. So Iran is not willing to give the U.S. the public, the rhetorical victory on top of course, the fact that the U.S. has seized 4 Iranian ships, and Iran, tit for tat, has seized ships in the Strait of Hormuz that it at least can connect with the U.S. and or its allies in response. Now, there is a question that was raised in this whole incident with Irakchi's tweet, and there is talk in numerous Western newspapers about a divided Iranian leadership, at least on the issue of negotiations moving forward. And Trump leapt on this and used that as the excuse to unilaterally extend the ceasefire. Oh, the Iranians need some time to get their shit together and accept my ultimatum. So we'll give them a few more days. That's Básicamente, eso fue lo que dijeron. they said. Now, I actually believe La verdad es que creo que es muy probable que haya cierto desacuerdo dentro de las instituciones de poder iraníes. El régimen, si queremos usar el término en su sentido técnico, no en el normativo, con toda la carga que tiene la palabra, perdió a la mayor parte de su cúpula en ataques de decapitación. Ahora tienen gente completamente nueva. Algunos de ellos, probablemente, ni siquiera han trabajado juntos, porque todos están atrincherados en sus búnkeres, ¿no? Nadie sabe con certeza cuál es el estado del Ayatollah Mojtaba Khamenei, el líder supremo. ¿Está bien? ¿Está en una condición médica grave? ¿Está desfigurado, como dijo Pete Hanks? En fin, todo eso, no sabemos cuál es realmente su estado. All of that, we don't know his condition. We don't know. But
No lo sabemos, pero parece probable que la forma en que Irán ha organizado su defensa, esa defensa en mosaico, esa cesión de poder, tenga todo el sentido. En una situación de crisis, si gran parte del liderazgo político y religioso fuera eliminado en ataques de decapitación, tendría todo el sentido que el poder pasara al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En una situación de crisis, de seguridad, de guerra, eso tiene lógica. Sí, tiene todo el sentido. Y yo lo predije en mis propios videos, en mi canal, antes de que Estados Unidos atacara, sobre cómo podría desarrollarse ese ataque. Dije, bueno, si llevan a cabo esos ataques de decapitación, el escenario más probable no sería, entre comillas, un cambio de régimen, sino simplemente que la Guardia Revolucionaria asumiera un control más firme que antes. Y creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo. Creo que hubo cierta confusión porque parecía que en el Ministerio de Asuntos Exteriores había gente, ya sabes, más dispuesta, al menos, a entablar un diálogo diplomático con los estadounidenses. Es su trabajo, ¿no? Quiero decir, tendemos a olvidarlo en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado es casi otro departamento de guerra, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido. Y estoy seguro de que dentro de las instituciones de poder iraníes hay personas con opiniones distintas, igual que las había en la administración Trump o entre republicanos y demócratas en el Congreso en cuestiones de política exterior. Pero al final, Tasnim, como medio oficial extraoficial o medio de propaganda, según se quiera llamar, de la Guardia Revolucionaria, publicó Es casi oficial. semioficial. Por eso dije oficial, no oficial. Sí, pusieron a Arakchi a trabajar en ello. Y luego, claramente, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica impuso su autoridad, su línea dura, su línea roja, de que no habría más negociaciones hasta que Estados Unidos levantara su falso bloqueo, se ha mantenido. Y creo que es la decisión correcta. No creo que se puedan hacer concesiones a Estados Unidos. Creo que eso solo demuestra debilidad, sobre todo con esta administración. Pero incluso más allá de eso, lo hemos visto varias veces con Rusia. Creo que Rusia, el Kremlin, ha cometido errores en el conflicto de Ucrania por estar demasiado dispuesto a jugar a la política con la administración Trump. Y, obviamente, hay desacuerdos dentro del Consejo de Seguridad Nacional ruso. Bueno, ya sabes, no es algo tan sorprendente que haya gente dentro de las instituciones iraníes. He recibido algunas críticas por decir eso. ¿Cómo se me ocurre siquiera sugerir que dentro del gobierno iraní pueda haber personas con opiniones un poco distintas sobre el camino a seguir? ¿Qué tipo de postura ideológica, o más bien dogmática, es esa? Eso es simplemente ser realista, ¿no? No ha cambiado nada. La Guardia Revolucionaria sigue teniendo el control. Uno de mis ejemplos favoritos fue cuando después de que Trump hiciera todo aquello de irse con los puestos iraquíes y declarara que los iraníes nunca volverían a cerrar el estrecho de Hormuz, creo que pasaron solo un par de horas antes de que la Guardia Revolucionaria anunciara que el estrecho de Hormuz estaba cerrado otra vez. Y al hacerlo, el mensaje que enviaron a los barcos en el estrecho de Hormuz, porque se grabó y se difundió en las redes sociales, fue algo así como: el líder supremo es quien toma las decisiones, y nosotros somos el cuerpo que las hace cumplir en lo que respecta al estrecho de Hormuz, la Marina de la Guardia Revolucionaria. Y por tanto, somos nosotros quienes diremos si el tráfico está abierto o no. Y que debéis escucharnos a nosotros, no a los tweets de algún idiota en Twitter. Y vamos, lo dijeron prácticamente así. Lo dijeron en inglés, claro, para que los capitanes internacionales lo entendieran, ya sabes, la lengua franca y todo eso. Y de verdad, me eché a reír tanto que casi me atraganto. Derramé lo que estaba bebiendo por todas partes cuando lo oí. Y se puede interpretar así: ¿quién es el idiota que está tuiteando y al que no deberías hacer caso? Bueno, podrías decir que es el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Podrías decir que es Donald Trump, o podrías decir que son los dos. Y en mi caso,
tiendo a preferir esa última interpretación. Era, ya sabes, una crítica a ambos, pero la Guardia Revolucionaria ha ayudado. Y tengo que admitirlo, mea culpa, me sorprendió que Irán no enviara a nadie el martes a las conversaciones. Pensé que lo harían en el último momento. Incluso RT estaba informando que sí lo harían. Y yo pensaba, ¿de dónde sacan eso? ¿Cuál es la fuente? En fin, da igual. Fui a comprobarlo y no pude encontrar la fuente que estaban citando. Fui a una entrevista y estaba diciendo algo así como, sí, parece que van a hacerlo. Y luego no lo hicieron. Y me equivoqué. Y me alegro de haberme equivocado, porque creo que no ceder, no hacer ese tipo de concesiones a Estados Unidos cuando han marcado una línea tan dura, es absolutamente necesario al tratar con ellos. No puedes mostrarles ninguna debilidad. No puedes. Y sinceramente, Irán no tiene ningún motivo para hacerlo en este momento. Porque, aunque es cierto que Estados Unidos ha causado un daño, una destrucción y una cantidad de muertes enormes en Irán, también es cierto que no ha logrado su objetivo de cambio de régimen. Y que en cada paso de escalada que han dado Estados Unidos e Israel, Irán ha sido capaz de responder frente a uno de los estados vasallos o aliados del Golfo de Estados Unidos. I lost you, Mark. Te he perdido, Mark. Te perdí cuando dijiste que Israel podía hacerlo. Ahí te perdí. Acabas de volver ahora. You came back right now. Sí, Irán ha sido capaz de responder de forma simétrica o asimétrica a cada escalada de Estados Unidos, y lo ha conseguido. Y cuando miramos las opciones de aquí en adelante, tiendo a, bueno, admito que leo todo lo que Trump dice sobre política exterior en sus redes sociales, cómo lleva la política exterior a golpe de tweet. Es algo muy inusual. Ya sabes, lo hago, pero siempre tengo en mente que, bueno, no hay que tomárselo demasiado en serio, ¿no? Hay que fijarse en lo que Estados Unidos está haciendo realmente, no en lo que Trump está, digamos, desvariando en Truth Social o como se llame. Y lo cierto es que Estados Unidos está haciendo preparativos militares enormes, con el movimiento del tercer grupo de portaaviones, dando, por así decirlo, la vuelta de la vergüenza por África, porque tienen tanto miedo a los hutíes que no quieren pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb. Pero ahora el George H.W. Bush ya está en la zona de operaciones y probablemente lleva allí unas 12 horas, quizá un poco más. La cantidad de aviones de ataque que han desplegado, los aviones de repostaje en Israel y Arabia Saudí, los he visto alineados. El número de transportes militares desde Estados Unidos, Europa y luego hacia Oriente Medio ha sido simplemente continuo, sin parar. De hecho, en el último recuento que vi, había unos 800 y pico solo ayer, desde que empezó el alto el fuego, ¿verdad? Y eso es más que los transportes que hubo antes del ataque inicial a Irán, allá por febrero. Así que, por todo lo que veo, Estados Unidos se está preparando para reanudar los bombardeos. Y hay como mínimo una fuerte posibilidad de que todo este alto el fuego, y luego la extensión del alto el fuego, ¿no?, sea simplemente una forma de ganar tiempo mientras colocan todos los recursos que quieren en su sitio. ¿Pero qué van a hacer? ¿Bombardear más? ¿Más ataques de decapitación? Quiero decir, no funcionó la primera vez. ¿Por qué iban a pensar que funcionará ahora? Y Estados Unidos está críticamente bajo de armas. Todas, tanto los interceptores de defensa aérea, que llevo tiempo señalando como el talón de Aquiles de Estados Unidos, como las municiones de largo alcance, que siguen necesitando, porque diga lo que diga Trump, Irán todavía tiene capacidad de defensa aérea. Lo vimos justo antes del alto el fuego, cuando varios aviones estadounidenses entraron en el espacio aéreo iraní y acabaron cayendo del cielo. Así que están tan escasos de misiles Tomahawk y de los JASSM, los misiles de crucero lanzados desde el aire, que todos, quiero decir, CNN, The New York Times, The Washington Post, el Financial Times, todos publicaron artículos sobre eso esta semana. Todos hablando de que los niveles de inventario son tan bajos ahora mismo y la producción de nuevos misiles es tan lenta
que harán falta 5 o 6 años más para reconstruir las reservas. Y mientras tanto, los niveles actuales son tan bajos que no podrían hacer frente a amenazas geopolíticas de grandes potencias, es decir, de Rusia y de China. Y señalaban específicamente que si China realmente tuviera el deseo, que no lo tiene, de tomar Taiwán por la fuerza, podría hacerlo ahora mismo, y Estados Unidos no podría hacer absolutamente nada al respecto, porque en este momento no tiene la capacidad de fuego necesaria. Simplemente no tienen municiones. Han vaciado el almacén entre Ucrania y ese juego de ir apagando fuegos con los hutíes y ahora con Irán. Ya van 2 años seguidos. Ya no les queda nada. Han vaciado el almacén. Y no estaban manteniendo suficientes reservas de todo esto por esa absurda idea de podemos producir bajo demanda. Esa tontería de su moderno complejo militar industrial, casi de boutique, que no ha demostrado estar a la altura, ¿no?, de una guerra de desgaste, ni de una guerra de desgaste para sostener al régimen frente a Rusia, ni de una guerra de desgaste con ataques de largo alcance contra Irán, para la que Irán también estaba preparado. Así que bueno, pueden volver a bombardear. Pero ¿eso qué va a conseguir? Irán ha dejado perfectamente claro cuáles serán sus pasos de escalada por cada acción de escalada que haga Estados Unidos a partir de ahora, ¿verdad? Si bombardean, harán esto. Si envían tropas terrestres, harán esto otro, ¿no? Y han hablado de que sus aliados, los Ansar Allah, los hutíes en Yemen, podrían cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, ¿verdad? Y si ahora ya piensas que hay una crisis energética global y que la economía mundial está al límite, espera. Porque si eso ocurre además de todo lo demás, y los hutíes ya han demostrado que tienen esa capacidad, entonces, bueno, estaremos en un escenario completamente nuevo, yendo directos hacia una depresión global en toda regla. También amenazaron con cortar los cables de Internet que pasan por el fondo del estrecho de Hormuz y del Mar Rojo. Y eso, de verdad, no es simplemente que la gente no pueda ver sus películas o jugar en línea. Los Emiratos Árabes Unidos son un centro financiero global, y todo el tráfico financiero que se mueve entre Arabia Saudí y toda esa región pasa por ahí. Así que, si hicieran eso, sería un golpe devastador para la economía mundial. Además, amenazaron con atacar el oleoducto saudí de Yanbu, que cruza el desierto y desemboca en el Mar Rojo. Aunque en realidad, eso tampoco les serviría de mucho si los hutíes cierran el estrecho de Bab el-Mandeb. Y también mencionaron un puerto y una refinería importantes en los Emiratos. Todo esto forma parte de los pasos muy claros que están dando en su escalada de respuesta. Y lo que esto nos muestra es que los iraníes, una vez más, siguen teniendo una posición de dominio en la escalada frente a Estados Unidos en esta situación. Y eso tiene que estar volviendo loco a Trump. Bueno, quiero decir, no es que no lo esté, claramente lo está. Solo hay que ver sus tweets absolutamente desquiciados y megalómanos de las últimas 2 semanas. Se ha vuelto completamente fuera de sí con todo esto, con la frustración, la impotencia y la desesperación que debe de estar sintiendo ahora. Porque claro, sí, la hegemonía estadounidense está en juego aquí. El futuro orden mundial, igual que con el conflicto en Ucrania, quizá incluso más, está en juego en este momento. Pero más que eso, mucho más importante que eso, está la reputación de Donald Trump. Al menos, eso es lo que más le importa al narcisista en jefe, ¿verdad? Su propia imagen, su propio legado político, su propia supervivencia en las elecciones de mitad de mandato, para no tener que pasar los próximos 2 años librando batallas de destitución contra un Congreso controlado por los demócratas, algo que a estas alturas parece casi inevitable. Está en una situación terrible. No tiene buenas opciones, ¿verdad? Si se echa atrás y pierde, pierde políticamente. Estados Unidos pierde su hegemonía. ¿Y qué le queda aparte de eso? Redoblar la apuesta.
more bombings, more decapitation strikes, which have Más bombardeos, más ataques de decapitación que no han servido de nada y que van a dejar aún más vacíos esos arsenales de municiones críticas, dejando a Estados Unidos vulnerable y con unas limitaciones tan duras y tan estrictas en lo que puede hacer geopolíticamente, que eso se notará durante la próxima década, básicamente. Rusia y China deben de estar pensando, esto es lo mejor que nos podía pasar, ¿no? Sobre todo Rusia, claro, porque con el petróleo, el gas natural licuado, el aluminio, el helio, los fertilizantes de urea y los productos agrícolas, con todos esos precios subiendo, todos esos bienes de los que Rusia es un gran exportador de materias primas. Esto es estupendo para ellos. Y ya sabes, tanto Rusia como China se benefician de que Estados Unidos desperdicie estas municiones, porque luego no pueden usarse contra ellos, ni directamente, ni entregándolas a Ucrania, ni nada parecido. La principal preocupación de Rusia y China era que el gobierno iraní sobreviviera, y lo ha hecho. Y no parece que un cambio de régimen sea una posibilidad en un futuro cercano, ¿verdad? Nadie ve un camino hacia eso. Yo tampoco lo veía desde el principio, ¿no? Ya sabes, el clásico meme de los gnomos de South Park, ¿no? Es en el que los gnomos van y roban calzoncillos. Fase 1, robar calzoncillos. Fase 2, interrogante. Stage 2, question mark. Stage 3, profit, right? Well, that's like Fase 3, beneficios. Vale. Bueno, eso sería como lanzar unas bombas sobre Irán. Fase 2, interrogante, cambio de régimen. Ya lo señalé antes de que todo esto empezara. ¿Cómo iban a pasar del punto A al punto C? Y sí, ha ocurrido exactamente así. Ahora hay una preocupación secundaria que empieza a pesar, sobre todo para China. Creo que tanto China como Rusia quieren evitar una depresión global en este momento. Porque, aunque Rusia sí se está beneficiando a corto plazo de todo esto, si entramos en una etapa de depresión mundial, al final también les pasará factura. Ya sabes, la demanda de todo caerá. Mark, tu cámara está un poco, ya sabes, desenfocada. Vale, ya estás de vuelta, no pasa nada. Adelante. Yeah, you're back. It's okay. Go ahead. Bueno, una depresión global es algo que nadie quiere, así que eso sigue siendo una preocupación. Pero bueno, todavía hay un pequeño margen antes de llegar a ese punto, aunque mucho depende de lo que haga ahora Estados Unidos. Y de nuevo, no tienen buenas opciones. Si se rinden, sería malo rendirse ante las exigencias iraníes. Cuesta imaginar siquiera cómo podrían hacerlo. ¿Cómo van a levantar las sanciones a Irán? No pueden. Eso requeriría pasar por el Congreso y el Congreso nunca lo aceptaría, ni siquiera aunque la administración Trump quisiera hacerlo. Así que eso es imposible. Lo mismo ocurre con la devolución de los fondos iraníes congelados. Son dos imposibilidades, quiero decir, evacuar las bases estadounidenses. Bueno, la mayoría de esas bases ya están evacuadas y han sufrido tantos daños que tardarán años en reconstruirlas. Pero simplemente el hecho de perder la cara hegemónica, de haber cometido un error geoestratégico tan grave que los obliga a retirarse, quizá no de todo Oriente Medio, pero sí al menos de la zona alrededor de Irán. Eso, Estados Unidos no puede aceptarlo. Así que van a tener que redoblar su apuesta. Y si eso significa lanzar bombas o hacer algún tipo de desembarco suicida, anfibio, en Hark, en la isla de Keshm o en la costa del estrecho de Hormuz, quiero verlo. Estoy en Rusia, ¿vale? Lo siento. Realpolitik a sangre fría. Es una situación pésima para Estados Unidos. Quiero que Irán les dé el golpe en la cara que tanto necesitan. El choque de realidad que necesitan. Porque, bueno, Rusia no puede hacer eso porque hay una espiral que lleva directamente a una guerra nuclear que ya sabes, estoy seguro de que todos tenemos en mente. Y el liderazgo del Kremlin es, ya sabes, prudente, ¿no? Todos hemos llegado a entender eso. Pero Irán está en una situación diferente. Esto es una guerra directa contra Estados Unidos y para ellos es una guerra existencial. Así que aquí no hay guantes de seda, ¿verdad? Todo está sobre la mesa.
Y eso, claro, también conlleva riesgos. Creo que la semana pasada salió quizá uno de los artículos más importantes de los medios tradicionales. Era un artículo en The Washington Post, con información interna sobre lo que está ocurriendo, ya sabes, en torno a Trump, al círculo más cercano de Trump, a Trump y su entorno. Around Trump, Trump's inner circle, Trump and his inner circle. It was an article about Trump's fears in the Washington Post. Era un artículo sobre los miedos de Trump en The Washington Post. Y escondido en ese artículo, había una mención de que la cúpula militar estadounidense, el Pentágono, cuando estaban llevando a cabo su supuesto operativo de búsqueda y rescate del oficial de sistemas de armas del F-15, que por supuesto no era en absoluto un intento fallido de incursión en las instalaciones nucleares de Irán, para nada. Bueno, mientras eso ocurría, los altos mandos del Pentágono, el jefe del Estado Mayor Conjunto, mantente fuera de la sala de situación. ¿Por qué? Porque estaba demasiado inestable mental y emocionalmente y podría ordenar algo peligroso. Interferiría con el ejército. That would be bad. He would interfere with the military. Think about that. Piénsalo un momento. El Pentágono le acaba de decir al presidente de los Estados Unidos que está demasiado desequilibrado mentalmente como para ejercer de comandante en jefe en esa situación. También se están contando historias, y yo las considero no confirmadas, porque no he visto nada que las respalde, según las cuales, en algún momento de las últimas semanas, Trump, en una discusión con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Milley, pidió usar armas nucleares. Y por lo visto, el general Milley se negó a darle a Trump el acceso necesario para hacerlo. Eso está circulando. Hay gente en Washington que está comentando ese informe, personas que podrías pensar que tienen ese tipo de información. No sé si eso está confirmado o no, pero encaja perfectamente con un patrón de comportamiento que todos podemos ver en Twitter. Las publicaciones de Trump en redes sociales y sus comentarios a los medios cada día. Ese hombre no está en su sano juicio. No está bien mentalmente. Es un narcisista y un megalómano hasta el punto de, no solo de tener defectos de carácter, sino de tener problemas mentales. Y lo creo de verdad. No estoy exagerando ni usando una figura retórica. Es lo que pienso, literalmente. Mucha gente lo ha visto, mucha gente lo comenta. Y eso nos coloca a todos en una situación muy peligrosa, en la que el líder de lo que sigue siendo, al menos en algunos aspectos, el país más poderoso del mundo, está dirigido por un loco. No estamos hablando de la teoría del loco. Trump no está fingiendo ser un loco. Trump es un loco. Y eso es una situación peligrosa, porque si Estados Unidos no tiene buenas opciones y no puede rendirse, entonces, ¿qué va a hacer? No lo sé. Y eso me asusta. Me asusta de verdad. Creo que todos deberíamos tener miedo, porque un hegemón desesperado, en declive, que Rusia, China e Irán tienen que contener y gestionar al mismo tiempo, ese hegemón es un desafío enorme. Es una situación muy precaria y peligrosa en la que nos encontramos ahora mismo. Y el poder de Estados Unidos, al salir de todo esto, podría haber una caída brusca de su poder y de su posición global, tanto militar como económica, y en otros ámbitos también. Ya hemos visto grandes medios occidentales como el New York Times decir que el mayor resultado de esta guerra ilegal y no provocada de agresión entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha sido la aparición de Irán como una cuarta gran potencia, aunque lejana, en el orden mundial actual. Vaya, no me esperaba eso, la verdad. Pero hay un argumento muy sólido ahí, teniendo en cuenta su potencial para controlar y ejercer influencia tanto sobre el estrecho de Hormuz como sobre el de Bab el-Mandeb. Y también, claro, la percepción pública y el prestigio que conlleva poder decir, sí, nos enfrentamos cara a cara con Estados Unidos y sobrevivimos a sus mejores intentos de cambio de régimen. El hegemón se rompió contra nosotros. No a través de un intermediario, como Rusia en Ucrania, sino directamente. Eso sí que cambia el orden mundial. Mark,
Mark, ayer, o quizá fue el día anterior, le preguntaron a Donald Trump si iba a usar bombas nucleares contra Irán. Y él respondió, ¿por qué me preguntáis eso? Estoy ganando con armas convencionales. ¿Para qué iba a hacer eso? Mira, Mark, ¿de dónde viene esa desesperación? Yo creo que está perdiendo, tanto en el plano militar como en el retórico. Está perdiendo la batalla del discurso en los medios tradicionales, porque con los vídeos de Lego, no sé, esos vídeos de Lego son una especie de nuevo juego por parte de los iraníes, y están influyendo de una forma increíble en todo el conflicto. El juego de guerra informativa de Irán ha sido una obra maestra, de verdad. O sea, ha sido impresionante. Y no hablo solo de los vídeos de las guerras de Lego. He visto bastantes, aunque seguramente no todos, porque han salido muchísimos. Y por lo que he oído, es un grupo de jóvenes iraníes de la generación Z. Sí, sí. La generación Z que Trump quería liberar. Exacto. Pero no son los únicos, ¿verdad? Ha habido mucha más información circulando, así que les va bastante bien. Pero además de eso, hay que decirlo, Trump, con sus declaraciones delirantes en redes sociales varias veces al día, completamente fuera de control, prometiendo destruir la civilización iraní, bombardear cualquier puente. Estamos ganando. Hemos aniquilado su fuerza aérea, hemos aniquilado su marina, lo hemos hecho 7 veces. Mientras tanto, Irán está capturando barcos en el estrecho de Hormuz y sus cazas escoltan a los generales pakistaníes hasta Teherán, mostrando todo eso al mundo. Incluso CNN dice que nada de lo que Trump afirma sobre Irán es creíble. Nada de lo que dice. Simplemente, ya sabes, no usan la palabra mentira, ¿no? Porque bueno, podrías llamarlo una mentira, o podrías decir que Trump, en su estado mental delirante, quizás se lo creía en el momento en que lo decía, porque no está en el mismo. El mundo, la misma mentalidad, la misma realidad que el resto de nosotros en este momento. A mí me gusta llamarlo el mundo Trump, pero es como un plano paralelo de existencia, donde él siempre está ganando, en todo. Pero sí, es un poco un arma de doble filo. Irán lo está haciendo muy bien, y al mismo tiempo, Estados Unidos está siendo saboteado por las declaraciones absurdas de su propio presidente. Y eso está teniendo un efecto, no solo en los medios de habla inglesa, sino también, diría yo, en el panorama mediático global, fuera del espacio angloparlante. Y además, al menos una cuarta parte de las diatribas desquiciadas de Trump en las redes sociales han sido contra los medios estadounidenses, contra el New York Times, contra el Wall Street Journal, contra el Washington Post, ¿verdad? Todo, simplemente por atreverse a cuestionar su narrativa completamente alejada de la realidad sobre lo que está ocurriendo en Irán. Es difícil saber, claro, dónde está él, o mejor dicho, en qué estado mental se encuentra. Sabemos que no lee los informes de inteligencia, ¿verdad? No los escucha, no los lee. Obtiene su información de inteligencia de Fox News. Se ha informado muchas veces y ese canal construye sus noticias a partir de sus propias declaraciones absurdas en redes sociales. Así que eso es, digamos, beber directamente de tu propio veneno. También se ha dicho, creo que por el Washington Post, que sus informes militares sobre la situación en Irán consisten en los mejores 2 minutos de clips con las explosiones más grandes que Estados Unidos logró provocar en Irán el día anterior. Y eso es todo, ¿no? Ya sabes, eso, vale, sí, eso te va a dar una visión bastante parcial de lo que está pasando, está claro. No está nada claro que Trump esté lo bastante informado o que tenga la capacidad mental para entender del todo en qué mala posición se encuentra Estados Unidos en este momento. Es peligroso, es muy peligroso. Es emocionante, es una locura, es una montaña rusa para el resto de nosotros. Claro, en Irán y en muchos otros países de la región hay vidas en juego y miles ya se han perdido. Pero esto es una partida a lo grande, un lanzamiento de dados por el futuro del mundo, por el orden global,
que se está jugando aquí y se está jugando con una mano muy mala, de una forma muy arriesgada por parte de Estados Unidos en esta situación. Me quedé sorprendido cuando lanzaron los ataques el año pasado, en junio, porque dije, no tienen suficientes interceptores de defensa aérea para hacer esto. ¿Qué están haciendo? No pueden lanzar un ataque, y efectivamente lo cancelaron en 12 días porque no tenían suficiente defensa aérea. Luego lo volvieron a lanzar, ¿qué? ¿9 meses después? Y yo dije, sé cuáles son las tasas de producción. No hay manera de que hayan reconstruido sus reservas. Es tan incluso peor que el año pasado. No podrías hacer esto. Es un algoritmo. Claro, pero uno sube ese cambio y gorfa lógica y diesel. Y no es así. Está claro que no lo son. Ese es el problema. No estamos ante una administración lógica y racional que siga un camino coherente. Creo que en el fondo esto es autodestrucción. Es autodestrucción no solo de Trump políticamente, sino también de la hegemonía de Estados Unidos. Esto va a tener consecuencias duraderas, porque no se trata solo de una derrota militar. Va a cambiar el equilibrio de poder en todo Oriente Medio, la seguridad en la región y también la economía, ¿verdad? Tiene implicaciones para el petrodólar, ¿no? Y para la presencia estadounidense en Oriente Medio. Es muchísimo. Y una vez más, China se queda al margen y gana, ¿verdad? Gana. Están ganando de muchas maneras con todo esto. Quiero decir, si alguien piensa que China está con problemas de petróleo por esto, no sabe de qué está hablando. A ver, sí, Irán exporta la mayor parte de su petróleo a China, pero China no importa la mayor parte de su petróleo de Irán. Tiene muchas otras fuentes, y más grandes. Y aunque supongamos una especie de ajedrez en 5 dimensiones, Trump cerrando Venezuela, Irán, el estrecho de Malaca y todo lo demás, nada de eso importa, porque Rusia podría simplemente enviar toda su energía a China y mantenerla a flote. Tranquilamente. Y ya está. Rusia respalda a China. China respalda a Rusia. Ninguna de las dos va a dejar que la otra caiga. Exacto. Pero eso no significa que sus tropas vayan a luchar, ya sabes, codo con codo en Ucrania o en Taiwán. No hace falta. No es necesario. Y China va a salir de todo esto como la superpotencia global indiscutible, o si quieres como la primera gran potencia, la primera entre iguales, simplemente por el hecho de que Estados Unidos está echando a perder su propia posición en este asunto. Todo esto es un daño geopolítico autoinfligido, resultado de un error geoestratégico enorme. Y si Putin no fuera tan cuidadoso con el consumo de alcohol, diría que en el Kremlin están descorchando el champán. Es casi demasiado bueno para ser verdad. Sí. Mark, creo que hasta ahora han ocurrido cambios enormes. Uno de ellos es la destrucción, diría incluso la devastación, de las bases estadounidenses en los países del Golfo. Porque hay un nuevo informe de CBS News que muestra algo que ya sabíamos, pero está bien tener esa confirmación por su parte. Sí, exacto. Están confirmando lo que ha pasado. Decenas de miles de millones de dólares en daños. Y dice que Irán no solo utilizó misiles y drones, sino que también ha usado cazas F-5, junto con antes cuando se informó del uso iraní de Su-24. Y ahora mismo están diciendo que Irán, según confirma este informe, utilizó cazas F-5. Todos esos sistemas Patriot, esos magníficos sistemas Patriot, no fueron capaces de interceptar los cazas. Y estas son noticias que no habíamos escuchado antes, por ejemplo, sobre estos aviones. Hay algunos hechos sobre el terreno ahora mismo. Uno de ellos es el estrecho de Hormuz, del que mucha gente está hablando. Este es el arma nuclear de Irán, y la única arma nuclear que puede usar. Sí, es una gran diferencia. Pueden usar esto. Es mucho más difícil usar un arma nuclear. Las consecuencias son mucho mayores
y quizá los resultados reales sean menores, ¿no? Se ha convertido en una respuesta simétrica tremendamente poderosa. Quiero decir, la gente va a estudiar esto en relaciones internacionales y en estudios estratégicos durante décadas, lo que ha pasado aquí. Y vamos, todo el mundo sabía que Irán iba a hacer esto si se le presionaba lo suficiente. Todo el mundo lo sabía, ¿verdad? Trump estaba en una especie de negación, como si no, ya sabes, le dijeron una y otra vez, le advirtieron de que Irán podía hacer esto, y él insistía en que no. Claro, primero, porque creía que los ataques de decapitación iban a acabar con ellos, que el régimen se derrumbaría y que el pueblo se levantaría para derrocar al gobierno. Exacto. Eso forma parte de todo ese mundo delirante de creencias de Trump. Pero él dijo que no creía que Irán fuera a cerrar el estrecho de Hormuz. Vamos, cualquier barista en un Starbucks o el tipo que me vende un shawarma en la calle sabe que, vamos, cualquiera que preste un mínimo de atención sabía que Irán iba a hacerlo. Pero no se hizo lo suficiente para analizar las implicaciones de lo que eso significaría, y el estado tan vulnerable de la economía global, sobre todo en Occidente, claro, y también para aliados de Estados Unidos como Corea del Sur y Japón, que dependen muchísimo de la energía del Golfo, además de todo esto. Bueno, esto se va a estudiar con un nivel de detalle impresionante. Las relaciones internacionales, la geoeconomía y muchos otros aspectos van a entrar en juego. Es difícil exagerar su importancia. Es difícil porque los efectos en cadena son enormes, ¿verdad? El Washington Post acaba de informar que, si el conflicto terminara mañana, Estados Unidos necesitaría al menos 6 meses después del final, porque no se puede hacer en tiempo de guerra, para limpiar de minas el estrecho de Hormuz. Eso significa que incluso si terminara mañana, dentro de 6 meses el petróleo aún no estaría fluyendo por el estrecho de Hormuz. A menos, claro, que termine en los términos de Irán. Y eso, sin hablar de todos los daños a las infraestructuras que se han producido en los estados del Golfo y en todo esto, ¿verdad? Los cierres forzados por causa de fuerza mayor de las plantas de gas natural licuado y las refinerías de Qatar, y todo el daño que ese tipo de cierres provoca en la infraestructura petrolera, en los pozos, ¿no? Las consecuencias van a durar años y años. Y de nuevo, ya están diciendo que esta es la mayor crisis energética global, la mayor que hemos afrontado nunca. Y aún no ha terminado. Aún no ha terminado. Podría empeorar mucho, dependiendo de lo que ocurra en los próximos días. Estados Unidos ya ha desplegado todos los recursos que puede colocar de forma realista en la zona. Veremos. Veremos qué pasa. Quiero decir, podría haber un momento de lucidez, un rayo, una especie de luz divina que atraviese la mente nublada de Trump y le haga pensar, no hay una solución militar para todo esto. Y entonces hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es la solución diplomática? No. Pero, por desgracia, todo, Trump siendo Trump, Estados Unidos siendo Estados Unidos, y el poder global que está en juego aquí, con las posibles consecuencias para la hegemonía estadounidense, hace que redoblar la apuesta sea, a estas alturas, mucho más probable. Sí, puede que estés viendo esto. Cuando lo veas, quiero decir, si no lo estás viendo en directo, entonces ya se habrá emitido en directo. It's live stream. Sí, vale, bueno, quiero decir sí, se está emitiendo en directo, pero otras personas podrían estar viéndolo mañana o pasado, ¿no? Ya sabes, YouTube es YouTube. Y puede que estés viendo esto y que Estados Unidos ya haya reanudado los ataques, ¿verdad? Es decir, ahora tienen la capacidad de hacerlo. Pero otra vez, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántos días de municiones les quedan? Tanto defensivas como ofensivas. ¿Y qué pueden hacer con ellas? Rusia lleva varios años bombardeando la infraestructura eléctrica de Ucrania y solo ahora la tienen al borde de los apagones, ¿no? ¿Cuántos drones? ¿Cuántos misiles balísticos? ¿Cuántos misiles de crucero? How many ballistic missiles? How many cruise missiles? How many glide bombs have they used?
¿Cuántas bombas planeadoras han usado? Estados Unidos no tiene esa cantidad de municiones disponibles para destruir un ejército iraní tan descentralizado, ni su red eléctrica. No las tiene. No cuentan con eso. Todo eso es pura fanfarronería, y mucho menos si hablamos de sus puentes y de todo lo demás. Lo hemos visto en el conflicto de Ucrania. Sí, ya sé que los soviéticos construían las cosas muy resistentes y con sistemas redundantes, pero no me imagino que los puentes de Irán sean tan frágiles como para que no puedan soportar varios impactos, la mayoría de ellos, y seguir necesitando solo reparaciones mínimas, como hemos visto. Es difícil volar puentes con misiles. Es difícil, ¿verdad? Tienes razón. Así que no hay buena Tsumsuniyski y Mark, llevaron a cabo una especie de operación terrestre antes del anuncio del alto el fuego. ¿Te acuerdas? En la parte sur de Isfahán. Querían hacerse con, ya sabes, ese 50%, no sé, según algunos informes. estaban rescatando al coronel Ryan, el oficial de sistemas de armas. Eso fue lo que nos dijeron, ¿no? ¿No te lo crees? ¿No te lo crees? Sabes, es cierto, tenían a las fuerzas Delta allí para hacer algo así. Y creo que eso llegó tarde. Ya iremos sabiendo más sobre el tema en los próximos meses o años. Lo iremos descubriendo. Pero fue una humillación total, creo yo, para Estados Unidos, sobre el terreno, en la parte sur de Isfahán. Se suponía que iba a ser un ataque sorpresa, pero no salió como ellos querían. Sí. Creo que por eso, si deciden ir a la isla de Karg o alguna de las islas del Golfo Pérsico, va a ser un desastre. No hay duda. Incluso si lo consiguieran, ¿qué lograría eso? ¿Abriría el estrecho de Hormuz? No. Entonces, ¿qué conseguirían? Podrían destruir toda la industria petrolera de Irán, y eso solo afectaría aún más a la economía global. Además, Irán tomaría represalias, claro, y arrasaría con infraestructuras en los estados del Golfo, lo que provocaría problemas energéticos mundiales durante años, incluso décadas. Exacto. Y sí, Irán viene a decir, si intentáis hundirnos, nos llevamos al mundo entero con nosotros. Y puédenlo, ¿verdad? Creo que es una estrategia brillante. Y de nuevo, es una cuestión de dominio en la escalada. Irán realmente lo tiene. Quiero decir, no se puede decir que tengan todas las cartas, pero sí, tienen una mano bastante buena. Tienen una mano bastante buena aquí. Trump no es tan buen jugador de póker como creía. Quiero decir, ese es parte del problema que tiene Rusia, porque en realidad no. Creo que el Kremlin todavía no acaba de... están jugando. El Kremlin está jugando al ajedrez en 5 dimensiones, pero Trump está jugando al póker. Exacto. Pero los iraníes también están jugando al póker y tienen una mano muy buena. Están muy seguros de sí mismos y no se dejan engañar por los faroles ni por las fanfarronadas de Trump, ya sabes, en esta situación. Y oye, todo el mérito para la Guardia Revolucionaria o quien sea, por mantenerse firmes, porque creo que eso es absolutamente necesario desde el punto de vista diplomático cuando se trata con Estados Unidos. Hay que tratar con ellos desde una posición de fuerza y no puedes tragarte ninguna de sus tonterías. En esta situación, simplemente no puedes. Y no hay ninguna razón para que Irán deba hacerlo. Fueron atacados, sin provocación, de forma ilegal, ¿verdad? Un acto de odio y de agresión, ¿no? Y la manera en que Trump ha hablado del pueblo iraní, de borrar la civilización iraní y de volverlos a la edad de piedra, nada podría haber hecho más para mostrarle al pueblo iraní por qué luchaba su gobierno y por qué luchaban realmente los Estados Unidos en todo esto. Eso ha ayudado a unir al pueblo iraní en apoyo no solo de su Estado, sino de su nación, de una forma que otra vez es algo que la propia administración Trump, con la retórica insensata y llena de odio del presidente, ha contribuido a provocar. Quiero decir, lo ha hecho en gran parte él mismo. Y eso, bueno, ha habido muchos malos presidentes estadounidenses en la historia, ¿verdad?
I mean, there have been a lot of bad U.S. presidents in history, right? Even when you go pretty far back, you get some pretty. Sabes, incluso si miras bastante atrás, encuentras presidentes bastante corruptos, mediocres y terribles en la historia de Estados Unidos. Pero cuesta imaginar que alguien no vea a Trump como el peor presidente del país, con las decisiones más desastrosas que se hayan tomado. Ahora mismo, Estados Unidos está pagando devoluciones de aranceles a empresas de todo el mundo, a compañías y países de todo el planeta, gracias a la brillante estrategia económica de Trump de, ya sabes, volver a los años 1880 y pensar que eso va a funcionar en el mundo actual solo porque escribió un libro sobre el presidente de aquella época. Es casi triste, la verdad. Bueno, no del todo. Ahora soy ruso, lo siento. I'm a Russian now. I'm sorry. After the last 4 years of everything the U.S. Después de los últimos 4 años, o mejor dicho, 5 años de todo lo que Estados Unidos ha hecho respecto a Rusia, en cierto modo, Rusia ha cargado con el peso más duro de la confrontación con Estados Unidos durante ese tiempo, aunque fuera a través de un intermediario, ¿no? Una especie de tapadera. Ahora Irán ha asumido ese peso, y uno aún mayor, porque la confrontación ha sido directa y en un periodo muy corto. Pero todo está conectado, ¿verdad? Todas las guerras son una sola guerra ahora. Parte de la razón por la que Estados Unidos tiene tanta escasez de municiones para enfrentarse a Irán es que ha desperdiciado muchas de ellas, al menos los interceptores y sistemas de defensa aérea, entregándoselos al régimen de Kiev en Ucrania. Así que, en cierto modo, eso me ha beneficiado. Lo mismo pasa con todos esos juegos del tipo golpea al topo que tanto la administración de Blinken y Sullivan como la de Trump han jugado contra los hutíes en Yemen, ¿verdad? Quiero decir, bueno, para los aficionados a la ciencia ficción, ellos son como los Fremen de nuestra época, ¿no? Ya sabes, para los amantes de Dune, de Frank Herbert, Estados Unidos ha desperdiciado una cantidad enorme de municiones intentando derrotarlos una y otra vez, sin éxito. Todo eso se acumula en estos costes de poder duro para Estados Unidos, y al final, todos estos conflictos forman parte de lo que en el futuro identificaremos como la Tercera Guerra Mundial. Una guerra extendida por todo el mundo, con múltiples conflictos y en distintos ámbitos de actividad, no solo en el militar. Pero al final, todas las guerras son una sola guerra, y todo lo que ha ocurrido hasta ahora ha contribuido a ayudar a Irán a resistir esta situación. Si Estados Unidos no hubiera desperdiciado tantos recursos militares en el régimen de Kiev, en Ucrania, Irán lo estaría pasando mucho peor, porque Estados Unidos se sentiría mucho más cómodo con el nivel de medios militares que tiene disponibles. Y claro, cuando termine lo de Irán, China ni siquiera va a tener con qué preocuparse, porque Estados Unidos ya no está en la misma liga, ahora que sus reservas están tan bajas. Y hay que decirlo, su equipo ha demostrado un rendimiento pésimo en estos dos conflictos, ¿verdad? El mal desempeño del sistema Patriot, tanto en Ucrania como, del Patriot y del THAAD en esta guerra contra Irán, ha dejado en evidencia que el ejército estadounidense no es ese prodigio de alta tecnología y gran potencia que han querido vender durante años. Mark, how do you find Israel right now? Because Israel was the main reason of this operation, this war. Israel is behind this. We have to accept it. After all, Donald Trump himself decided to go to this war. But who was behind it was Benjamin Netanyahu and the government in Israel. What was the game? Claro, el perro moviendo la cola. Sí, quiero decir, se alimentan mutuamente, se retroalimentan en esto, y tanto Netanyahu como Trump son monstruos, cada uno a su manera. Exacto. Ya sabes, pero quiero decir, Netanyahu ha sido bastante claro, ¿no? Lleva 40 años intentando que Estados Unidos luche contra Irán, pero todo se está torciendo, ¿verdad? No puedes creer de ninguna manera que esto sea lo que Israel esperaba de esta situación. Dicho esto,
también es importante entender que mientras todo esto se desarrolla, en los mares de alrededor, en el aire sobre Irán y todo eso, Israel, mientras todo el mundo tiene la atención puesta en otra parte, ha arrasado Gaza. Quiero decir, Gaza está destruida, su gente desplazada, la actividad de asentamientos, el debate sobre la anexión abierta de Cisjordania ha llegado a un punto álgido en Israel, y ahora Israel está ocupando la mayor parte del sur del Líbano. Occupying most of southern Lebanon at this point, and they are conducting a literal ethnic cleansing. Y están llevando a cabo una auténtica campaña de limpieza étnica contra la población chií del sur del Líbano. Ben Gvir, que ahora mismo es un importante centro de resistencia de Hezbollah, parece Gaza, es decir, un paisaje de escombros y destrucción. Israel está literalmente arrasando pueblos y aldeas en el sur del Líbano. Los están borrando del mapa, y nadie habla de ello. Esto está ocurriendo ahora mismo, así que no se están deteniendo. Mientras todo esto sucede en Irán, está claro que eso les va a poner en una situación complicada con respecto a Irán y al equilibrio de poder en la región en el futuro. Pero también es importante reconocer que Israel, al mismo tiempo, está aprovechando todo esto para crear nuevas realidades sobre el terreno en Gaza, en el Líbano, en Siria y en otros lugares. Lebanon and Syria and elsewhere. So don't underestimate Iran. Así que no hay que subestimar a Israel después de todo esto. Puede que no consigan todo lo que querían de esta situación, pero ya están haciendo mucho. Incluso si en algún momento se ven obligados a retirarse del sur del Líbano, el daño que han causado allí es enorme. No hay nada a lo que la gente pueda volver, porque sus casas, sus pueblos, ya no existen. Es una tragedia. Es como si los pobres chiíes del Líbano no hubieran sufrido ya bastante en las últimas décadas. Es algo realmente terrorífico. It's a terrible thing to see. I think Israel is, on the other hand, Israel is. Creo que Israel, por otro lado, está ahora mismo muy expuesto con el sistema de defensa aérea y todo eso, y que Estados Unidos se retire de la región y deje a Israel en su estado y situación actuales. Porque Irán ha dicho hasta ahora, y lo que hemos aprendido de los iraníes, es que el caso del Líbano siempre está sobre la mesa. Cualquier tipo de acuerdo va a incluir al Líbano, no lo van a dejar fuera. Creo que esa es la razón por la que tenemos cierta confianza en lo que está ocurriendo en el sur del Líbano. Irán no va a abandonar Líbano. Iran is not going to leave Lebanon. I also don't believe the US is going to leave Israel either. No. Tampoco creo que Estados Unidos vaya a abandonar a Israel. No pienso que eso sea políticamente posible en el país, ¿verdad? No es algo que se limite a la administración Trump. Es una de las razones por las que los demócratas no han hecho, ya sabes, nada políticamente contra Trump, porque al final está Israel por un lado e Irán por el otro. Y la élite política estadounidense, sea del partido que sea, o bien adora, o bien está, ya sabes, atada políticamente al AIPAC. No hay ninguna facción política en Estados Unidos que odie a Irán, ¿verdad? Ninguno con poder, ya sabes, de ninguna manera. Así que después de todo esto, puede que los demócratas intenten responsabilizar personalmente a Trump por lo ocurrido, pero no harán lo mismo con Israel, ni retirarán la ayuda militar. De hecho, ahora que se han destruido tantas instalaciones de radar y bases en los estados del Golfo, ya se habla de levantarlas todas en Israel. Así que no creas que Estados Unidos va a abandonar por completo Oriente Medio. Desde luego, no van a dejar Israel. Simplemente, eso no es políticamente posible en Estados Unidos. Yeah. Sí, una pena. Sí, muchísimas gracias, Mark, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. As always. Thanks for having me. Gracias por invitarme. Me cuesta recordar una conversación en la que haya estado tan optimista, tan convencido de que las cosas pueden ir bien. Quiero decir, sí, todavía pueden pasar muchas cosas terribles y hay mucho peligro para el pueblo iraní. Pero si lo miramos en términos de realpolitik, de geopolítica a gran escala, Estados Unidos se ha metido en una situación realmente mala. Cuesta creer que hayan cometido un error geoestratégico tan grave en todo esto.
Y hay que reconocerle a Irán el mérito de haber sido balanza en dragón hegemónico. Drive that lance home into the hegemonic dragon. Gracias.